Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos en los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. En el día de hoy estaremos viendo la corrupción sin castigo, el alto costo de la impunidad. Y tenemos como invitado a Tony Flaquer. Tony, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Un honor para mí estar aquí en este tan reputado programa. Está como los políticos, están vistos programas. Bueno, es bueno tenerte de nuevo, Tony, la gracias, verdad. muchas gracias. Tony, el tema, el alto costo de la impunidad, cuando no se castiga la corrupción. Ahora, Estamos Eduardo, viviendo... presenta a Tony porque el público no lo conoce. O sea ¿por qué invitamos a Tony para hablar del alto costo de la impunidad? Es verdad, sí. Porque Tony tuvo porque recientemente... yo pagué payola para entrar aquí. ¿Por qué invitamos a Tony? Bueno, por un lado, Tony pertenece a una organización cristiana llamada Acción Cristiana que, bueno, tú puedes presentarla mejor que yo. Aparte de el conocimiento que tiene Tony de política, de teología, historia. Escribió un libro sobre el cristiano y la política. O sea que está completamente equipado para toda buena obra. Tú puedes hablarnos quizá un poco, muy brevemente, de qué se trata Acción Cristiana. Bueno, Acción Cristiana es un movimiento cívico, ciudadano, cuyos iniciadores fuimos cristianos, que estábamos muy preocupados por el devenir de nuestra sociedad y ver cómo el desguace que ha habido en Occidente de todos los valores del cristianismo, que es lo que sustenta un sistema de justicia realmente, como vamos a ver en el día de hoy precisamente, se ha ido quitando, ¿verdad? Para dar paso al relativismo, al liberalismo, que precisamente ha creado, a juicio nuestro, ¿entiende?, esta disolución social que nosotros estamos viendo. Entonces, Acción Cristiana entiende que lo que va a darle cohesión a nuestra sociedad, lo que va a mantener nuestra sociedad cumpliendo el propósito de Dios en los gobiernos y en las leyes, en las legislaciones, es que nosotros preservemos y mantengamos esos principios judeocristianos. Porque la verdad de Dios no es para los creyentes, la verdad de Dios es para el mundo. Y lo que pasa es que el mundo le ha dado la espalda a Dios. El gran éxito de la civilización occidental, el gran progreso que ha generado la civilización occidental, que la ha hecho hoy en día, ¿verdad? Y durante varios siglos, la civilización más importante, mundialmente hablando, y ha tomado el liderazgo mundial, es porque esa civilización ha bebido de los principios divinos. Es una civilización que surge, digamos, fundamentalmente, y en su manifestación hacia afuera, una civilización que surge impregnada de los principios divinos. Tanto los españoles, los portugueses, que aunque eran católicos, ¿verdad?, estaban impregnados de esos principios, pero sobre todo y mayormente el impacto de la Reforma Protestante en establecer sistemas de justicia que fueron modelos, sistemas de justicia que eran impregnados de ética, que eso es lo que nosotros no estamos viendo hoy en día. Como tú bien dices, no lo estamos viendo y sí vemos a nuestro alrededor muchos casos de corrupción, muchos casos de disolución, muchos inconvenientes y parece como que el ser corrupto es un activo, es algo bueno en nuestro medio y queremos hablar de ese tema, Tony. Ustedes que han estado tratando ese tema en diferentes aspectos, que tú nos digas qué dice la Escritura con respecto a esto, que nos ayudes en esa definición de la corrupción, qué debemos hacer con esa impunidad que existe en nuestros países, porque vemos continuamente que se denuncian casos de corrupción, se lleva a la justicia esos casos de corrupción, se empieza un proceso y muchas veces, no solamente en nuestro país, en muchos otros países, esos procesos se detienen, se olvidan
Y esas personas que son corruptas, pero tienen mucho dinero o mucho poder político, mucho poder social, son exaltadas y aceptadas en nuestra sociedad como grandes señores. Precisamente el problema es que el crimen se ha hecho barato. Y el crimen se ha hecho barato. ¿Qué significa eso? Significa simple y sencillamente que si el costo de tu acción pecaminosa o del crimen que tú cometes no conlleva una justicia adecuada, proporcional a lo que tú has hecho. Una sanción. Una sanción adecuada a lo que tú has hecho. Realmente es un incentivo para las personas. El texto que tú leíste, yo lo puse como economista, el crimen es barato, pero el texto que tú leíste precisamente es eso, porque no se ejecuta sentencia y dice rápidamente sobre la mala obra. Sobre la mala obra, el corazón de los hombres inmediatamente se dispone a hacer mal. ¿Cuál es la razón, dice ese texto, de por qué el corazón de los hombres está dispuesto para hacer el mal? Porque no hay una justicia punitiva. Y como vemos en la Escritura, y en eso muchas personas se equivocan en cuál es el rol de un gobierno. Las personas piensan que el gobierno es una especie de administrador nacional, pero en la Escritura nos enseña que el rol principal y fundamental de un gobierno es la administración de la justicia. Y hay dos textos fundamentales en la Escritura que nos hablan de eso. Una es 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 13, donde nos dice que el gobierno está para ejecutar sentencias sobre el malhechor, ¿verdad? Y otro sería el caso de Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7, donde nos habla que el gobierno es un vengador de parte de Dios, es alguien que lleva la espada para infligir castigo, para castigar al malhechor y para exaltar al que hace lo bueno. ¿Qué nosotros vemos en la sociedad hoy en día? Todo lo contrario. Se exalta al criminal, ¿verdad? Y el que hace lo bueno es una persona que es menospreciada, que no tiene derechos, que no se le deban ejercer sus derechos. Es decir, que es un sistema al revés, los valores están puestos al revés. O va en desventaja, porque no solamente hay políticos corruptos, la corrupción es a todos los niveles. Entonces, un comerciante corrupto que no paga los impuestos y un comerciante que quiere hacer las cosas correctamente va a ir en desventaja en un sistema donde el corrupto no es castigado. Exacto. Entonces está el ejemplo de la pirámide social. Si los que están arriba se hacen de dinero ilícitamente, cometen graves actos de corrupción y el pueblo los aplaude y no hay un castigo y no hay una sentencia sobre sus vidas y aún la sociedad los aplaude, ¿qué hace el que está en la parte de abajo de la pirámide? Dice, no hay problema, yo voy a hacer lo mismo. Quiere copiar el modelo. Entonces, por eso nosotros vivimos una sociedad anárquica. Por eso todo el mundo quiere ingresar en la política para poder hacer una fortuna rápidamente. Y todo eso es porque no existe realmente. Nos hemos apartado del modelo de Dios, de lo que debe ser un gobierno. Y el gobierno está para administrar la justicia. Cuando el gobierno no administra la justicia y no se hace justicia adecuadamente, y la población no procura la justicia, vienen luego los problemas. Y eso lo vemos tanto en la Escritura, en ejemplos bíblicos, como lo vemos aún en ejemplos hoy en día modernos. En los tiempos bíblicos, por ejemplo, tenemos un caso específico particular, que es un ejemplo que podríamos traer a colación, y es el ejemplo de cómo David falló realmente en castigar a su hijo porque su hijo estaba conspirando contra el gobierno. Entonces el rey David con el caso de su hijo Absalón. Y sus generales le decían, mira, tu hijo está conspirando contra el gobierno. Si es mi hijo, yo no puedo ahora a mi hijo pasarle juicio y fusilarlo. Sí, lo que pasa es que era el rey primero que padre. Y él estaba como rey delante de Dios primero que padre. Y él estaba como el administrador de la justicia de parte de Dios antes que ser un padre. Al final él perdió todo, porque él perdió a su hijo. Su hijo fue muerto. Y no solamente perdió a su hijo, sus concubinas fueron violadas públicamente y hubo en Israel una rebelión tremenda que casi termina con el gobierno de David. De ahí en adelante, David no fue gente. O sea, realmente a David le afectó tremendamente y a su reino le afectó tremendamente. Tú has introducido un elemento interesante que es el elemento familia. Lo digo porque, creo que fue Sujel el que mencionó, o sea, no es simplemente la corrupción a nivel administrativo desde los gobiernos, sino también en sentido general. Y eso comienza en las familias. O sea, si un padre ve a un hijo
tomar algo que no le pertenece a su hermano y no dar el debido castigo, estamos incentivando esa impunidad, ese sentido de impunidad y incentivando que se continúe haciendo lo mal hecho. Lo único que eso se reproduce a niveles cada vez mayores a medida que vamos creciendo. Nuestra sociedad está plagada de falta de valores. Entonces, esas faltas de valores las vamos a ver cuando estas personas llegan al poder, porque es el mismo codicioso que en un momento dado tuvo 10 años, es el mismo codicioso que luego va a tener 40 y va a urdir todo este tipo de cosas para poder apropiarse de lo que no le corresponde. O sea que yo creo que estamos viviendo días que también son consecuencias de esa falta de valores, de sacar a Dios de la ecuación en nuestras vidas familiares, en nuestras vidas personales, y pensamos que a nosotros no nos va a tocar la puerta. Pero decimos, no, como todo el mundo está en eso, yo no me voy a hacer ausente. Interesante que hoy uno de los periódicos nacionales publica, el problema de algunos dicen, es que entonces yo me voy a quedar sin trabajo. Uno de los editoriales de un periódico nacional. Me voy a quedar sin trabajo porque para yo poder lograr conseguir un negocio, yo tengo que también pagar para que me den ese contrato, para yo poder introducirme a ese mercado. Entonces no voy a poder vivir. Entonces ahí es donde llega la moral, donde la moral me debe decir a mí, bueno, pues yo prefiero pasar hambre, porque antes oíamos personas, yo prefiero pasar hambre que hacerlo mal hecho. Hoy en día ese tipo de comentarios es cada vez menos frecuente. Sí. Ahora hay dos disuasivos que la Escritura nos habla de cuando tú te detienes de hacer el mal. Y los dos disuasivos son el castigo y la conciencia. O sea, tú te paras de hacer el mal cuando tú tienes una conciencia informada. Por eso Pablo en Romanos 13 dice que no solamente por el castigo, sino por causa de la conciencia delante de Dios. Es decir, yo me detengo de hacer el mal cuando tú dices, me crío en una familia donde hay valores, se me enseña que esos valores son importantes y yo no hago lo mal hecho porque realmente tengo un peso en mi conciencia. Y eso pasa también con el creyente. Pero tenemos que ver la sociedad en conjunto. ¿Qué es lo que realmente detiene el crimen? No solamente es transmitir los valores, lo cual es importante porque es medicina preventiva. O sea, los valores en un hogar son medicina preventiva para el crimen. Pero tenemos que ir un poco más allá. Dios no quiere que el gobierno funcione solamente como medicina preventiva. Dios quiere que el gobierno funcione como un ejecutor, ¿verdad?, de venganza de parte de Dios contra el criminal, como una persona que va a imponer un disuasivo en la sociedad. O sea que realmente si el gobierno administra la justicia correctamente, se va a disuadir a las personas para que cometan el mal. Definitivamente. Y nosotros no tenemos que ir muy lejos en este país. Voy a tomar un ejemplo de la República Dominicana, que en otros países de América Latina es muy conocido, el ejemplo de los dictadores, ¿verdad? Obviamente todos sabemos la desgracia que es una dictadura en una nación, porque nadie quiere una dictadura. El gobierno ideal es la democracia y no queremos dictaduras. Sin embargo, observa que en los tiempos donde hay dictadores en algunos países, el crimen, excepto por supuesto el del dictador y su corte cercana, pero en sentido general la gente se detiene. ¿Por qué? Porque normalmente el dictador ejecuta la justicia severamente, fuertemente, no tiene que ir a cortes. Aquí, por ejemplo, en República Dominicana había lo que se llamaba la ley de los 3 golpes. Se le avisaba al ladrón, ¿verdad?, la primera vez, se le avisaba la segunda vez y la tercera vez lo mataban. Entonces, ¿qué había en República Dominicana? En República Dominicana había un orden aparente porque el gobierno en ese aspecto solamente bajo esa dictadura estaba funcionando como una justicia efectiva, pero no para ellos. Eso no me para un letrero que yo una vez leí, Tony, sí, que decía, no robes. El gobierno odia la competencia. No, y de hecho, en la época del dictador había un letrero que decía, aquí todo se lo debemos al jefe. Sí. El problema es que el letrero estaba en el cementerio de Moca. Realmente era mucha gente que estaba ahí en el cementerio por el jefe. Sí, sí. Y ciertamente es así. Yo recuerdo, cuando yo tengo que decir verdad que al jefe lo ajusticiaron, como decimos nosotros, cuando yo tenía 2 años de edad. Sí, sí, sí. Pero sí me acuerdo las historias que me hacía mi padre. Decía, aquí se puede dormir con la puerta abierta. Definitivamente. O sea, había un temor. Sí, y ahora no se puede dormir con la puerta abierta. No, ahora tú no puedes dormir. Ahora tú no puedes dormir ni con la puerta
puerta abierta y sin reja y sin alarma y sin un perro. Ahora, ¿cuál es el origen de todo esto, verdad? Y el origen de todo esto yo creo que tenemos que ser, en esto nosotros somos cristianos y tenemos que hablar como la Escritura habla. Pero mira, déjame tomarle la palabra a Eduardo. Sí. Porque, mira, él le encanta llegar a un momento en el programa y entonces él interrumpe para decir que sobre estas cosas vamos a continuar en el siguiente segmento. Está bien, por mí no hay problema. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. La corrupción sin castigo, el alto costo de la impunidad es el tema que estamos tratando en este día y tenemos como invitado a José Antonio Flaquer del movimiento Acción Cristiana. Tony, durante la pausa y antes de ir a la pausa, tú ibas a empezar a decirnos de dónde viene esa corrupción. Sí. Bueno, tenemos que ver que esto es un mundo caído, realmente. ¿Caído? ¿Qué significa eso, un mundo caído, Tony? es el pecado trajo como consecuencia una ruptura entre Dios y el hombre. O sea, Dios creó al hombre un ser a su imagen, es decir, un ser con voluntad, con emoción, con intelecto, para que tuviera una comunión íntima con él. Debido al pecado, y no vamos a entrar ahora en ese relato, pero el hombre fracturó, rompió esa comunión y sale del huerto del Edén, donde era el ambiente donde Dios tenía comunión con él. Pero el hombre que sale de ahí es un hombre que ha sido corrompido en todos sus aspectos, en su voluntad, en su intelecto y en sus emociones. Y ese hombre ya no se conformaba a la imagen que Dios quería que ese hombre tuviera de él, realmente. Sino que nos relata Génesis inmediatamente después de la caída, dice que todo designio del pensamiento de los hombres era de continuo el mal. ¿Qué significa eso? Y esto lo que significa, es un texto como interesante de seccionar y uno ver. Dice que todo pensamiento de todos los hombres, de continuo, era totalmente el mal. Entonces estamos viendo cómo realmente no hay espacio para lo bueno. Era un hombre caído, era un hombre ¿Y qué generaba esto? Esta conducta en el hombre. Bueno, generó lo que nos dice ese mismo texto en Génesis 6:5. Dice que la tierra estaba llena de violencia. O sea, la manifestación inmediata de ese hombre caído es que la tierra estaba llena de violencia. Si yo veía tu pollo ahí, tú estabas criando un pollo, yo quería robártelo. Y si tenía que matarte para quitarte el pollo, te lo quitaba. Pero ¿qué pasa? Que no había nadie que interviniera en eso. Entonces era el territorio apache, como decimos. O sea, cada quien estaba... Territorio salvaje. Salvaje, territorio apache. O sea que cada quien estaba tratando de sacar lo suyo y no había nadie que interviniera. Como una misericordia de Dios y como parte de la gracia común de Dios, Dios instituye el gobierno. Es un agente de la gracia común de Dios para preservar la vida del hombre y para garantizar al hombre tranquilidad, aún para los propósitos salvíficos de Dios. Por eso 1 Timoteo capítulo 2 nos dice que levantemos manos santas y oremos por los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que podamos vivir quieta y reposadamente. En ese ambiente el evangelio fluye, en ese ambiente se puede predicar el evangelio. Y si bien es cierto, como decía, oí un programa reciente que ustedes grabaron, que precisamente a veces en la historia de la humanidad, las sociedades perseguidas es donde a veces esa semilla de los mártires hace florecer el evangelio, pero lo normal es que el evangelio florece, se expande y llega a muchas personas cuando hay un ambiente en donde libremente tú puedes exponer el evangelio. O sea, que tú estás diciendo que debido a esa caída del hombre en el pecado, sí, el hombre tiende a ignorar a Dios y sus designios, sus mandamientos, su ley, su palabra, y a querer actuar en base a sus antojos o deseos. Exactamente. Y eso le lleva a querer apropiarse de lo que no le corresponde, de lo que no debe, y aún de utilizar medios para apropiarse de posesiones, de dinero, de formas que no son lícitas o apropiadas. No es el esfuerzo del trabajo lo que me consigue a mí las cosas, sino que no importa cómo yo obtenga el dinero,
el fin justifica los medios. Ya que se ha mencionado la palabra pecado, yo creo que es importante que nosotros veamos el pecado como idolatría. El pecado básicamente es el hombre dejando de adorar a Dios y adorándose a sí mismo. Yo quiero hacer las cosas para mi beneficio, para mi gloria y conforme a mi voluntad. No me importa lo que diga Dios. Yo quiero vivir cómodo, yo quiero que las cosas que los demás tengan, yo quiero tenerlas también. Entonces, ese nivel de competencia es lo que genera toda esa violencia. Y genera violencia. Y claro, si no hay un Estado, un gobierno que frene la maldad, ¿cómo? Castigando al malhechor, entonces las personas van a seguir haciendo lo que les dé la gana. Exacto. Sin tener ningún freno. Es a eso que se refiere el alto costo de la impunidad. Que al final de cuentas, ese alto costo lo pagan todos, aún aquellos que siendo responsables de frenar la maldad no lo hacen. Sí, porque a ellos le toca, parte de esa maldad le cae. Ellos no viven en otro país. Sí, parte de esa violencia, de esos inconvenientes que se presentan. Yo no tengo estadísticas para validar esto, pero sí tengo, vamos a decir, un sentido de que donde quiera que tú ves que la corrupción sube, ahí sube la criminalidad. Oh, sí. Y lo vemos en este país, como la criminalidad ha subido de una manera extraordinaria. En los mismos Estados Unidos, el presidente Trump, por ejemplo, hablaba de Chicago como una de las ciudades más violentas de Estados Unidos, porque donde sube la corrupción, sube la impunidad. Pero explícame esto, Tony. Hazme el favor. Sí. Tú que eres un conocedor de ese tema. En el caso de nuestro país, al menos, se planteó, en algún momento dado se habló de nosotros tener una economía blindada. No es extraño escuchar reportes de cómo nuestra economía va creciendo continuamente. Hay números específicos que se comparten de cómo esto va creciendo. Sin embargo, uno observa también, por otro lado, que los hospitales no tienen medicinas, que hay cosas que no llegan al pueblo, que la moneda se devalúa, los intereses bancarios siguen subiendo. Sí. Bueno, tú puedes tener una economía floreciente por un tiempo determinado, porque eventualmente si no hay justicia en una nación, va a venir una disolución social, va a venir un estallido social, va a venir la criminalidad que eventualmente van a afectar esa economía. Pero mientras tanto tú puedes tener una economía floreciente, entre comillas, pero que debido a la corrupción y debido a la impunidad y debido realmente al pecado, ¿verdad? Porque hay que llamar las cosas como son. Esa economía no va a la mayoría, sino que va a una concentración de un pequeño grupo de personas que se apoderan de los bienes. Y eso no solamente pasa en la República Dominicana, aún en los Estados Unidos, más del 50% de la riqueza en Estados Unidos está concentrada en el 1% de la población. Y aquí está pasando un modelo similar, igual. Lo único que allá las instituciones de justicia funcionan y aquí las instituciones de justicia no están funcionando adecuadamente, como es obvio y como es evidente. Entonces, de ahí, Tony, la importancia de la separación de los poderes. Definitivamente, pero es que aquí lamentablemente no vemos esa separación de poderes. De hecho, nosotros vemos que tristemente en una parte de la acusación que el pueblo hace a nuestras autoridades es que nuestro sistema de justicia, de una forma o de otra, ha sido un sistema de justicia instalado, ¿verdad?, por un partido político en específico y que ese sistema de justicia está defendiendo los intereses de ese partido político. Y eso es penoso, porque el primer objetivo de un gobierno no es la economía. El primer objetivo de un gobierno es administrar la justicia y si eso no se entiende, los gobiernos van a desvirtuar sus propósitos. Y si la gente no entiende esto, la gente va a ser seducida por el tema económico. ¿Qué pasó en Estados Unidos cuando el presidente Clinton tuvo ese affair con Mónica Lewinsky? Que finalmente después, porque no tenía otra opción, confiesa que él tuvo ese affair con Mónica Lewinsky. ¿Qué pasó? Bueno, que él fue reelegido. ¿Y qué señal nos da eso? Bueno, que había una sociedad, porque en ese momento la economía en Estados Unidos estaba en uno de sus mejores momentos, que valoraba más el desempeño económico que la moral de un presidente. O sea que hay algo de relativismo, que por un lado, en un momento dado algo puede ser malo, pero en otro momento no es tan malo. Por eso a mí me llama mucho la atención, no sé qué tú puedas decir al respecto. Muchas veces, y ocurre también con narcotraficantes,
y también con personas que son corruptos de los gobiernos, que puede ser que a una familia se avergüence de ver cosas malas que sus familiares hagan, pero es cada vez más común que los mismos miembros de sus familias de bienes mal habidos se benefician de esos bienes y no están en contra de la manera como hayan sido adquiridos esos bienes. No. Y de hecho, lamentablemente no sucede lo que sucede en otros países. Por ejemplo, yo tenía un familiar que fue embajador en Alemania hace un tiempo y me contaba cómo un vecino de él había adquirido un automóvil, un BMW de lujo, pero no era una persona que podía explicar su fortuna. El rechazo social que tuvo esa persona fue tan grande que él tuvo que publicar en la prensa un artículo donde describía cómo él había obtenido eso, porque las personas no lo aceptaban. Ahora, vamos a trasladar eso aquí. Tú sales en un BMW y se te llena de amigos inmediatamente, ¿entiendes? Porque no importa cómo tú lo adquiriste, no importa eso. ¿Por qué? Porque es una sociedad que, como tú decías, ha abandonado los valores. Y cuando esa sociedad no aprecia que el valor principal que tiene un gobierno no es crear riquezas, ni es que los índices económicos sean los más altos. Eso es parte de, pero esa riqueza tiene que ser justamente distribuida. Y eso es lo que no vemos aquí. El principal rol de un gobierno es la administración de la justicia. Y eso Dios desde el principio lo hizo. Dios quería que el gobierno fuera un ejecutor de justicia. Por eso, los teólogos llaman el protogobierno a ese mandato que Dios da después de esa violencia extrema que consumía la tierra, que viene el diluvio y extermina a la humanidad. Dios hace un pacto que en el contexto vemos que tiene características perpetuas. Dice que era un pacto perpetuo. O sea, que iba a ser por generaciones y generaciones. Y luego se llama la atención sobre ese pacto perpetuo una vez más cuando se establece en la ciudad de refugio en Israel. ¿Y cuál era ese pacto perpetuo? Bueno, que el que derrame sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Es decir, aquel que derrama sangre del hombre, Dios la demanda, dice la palabra, y por el hombre su sangre será derramada. O sea, que haya justicia. Dios demanda que haya justicia. ¿Y a quién le encomienda Dios la ejecución de esa justicia? ¿A un ángel? ¿A una corte celestial? No. Debe haber valores. Los valores es que es lo que va a sustentar estas cosas. Pero cuando una madre sabe que su hijo está recibiendo un dinero que no es por el empleo que tiene y ella acepta que el gasto mensual use de esos recursos, estamos viviendo en contra de esos valores. Por eso no es simplemente desde las instancias del gobierno, es que los que llegan al gobierno una vez también estuvieron en un contexto hogareño. Si perdemos los valores como sociedad, los vamos a ver a todos los niveles. A veces yo veo esa protesta por la corrupción y yo creo que es más por envidia que otra cosa. Esos valores que tú hablas, ¿de dónde surgen en Occidente? Es interesante. De la cosmovisión judío-cristiana. De la cosmovisión judío-cristiana. ¿Por qué nosotros vemos, por ejemplo, el desarrollo que tienen los países del norte de Europa versus estos países de América Latina? Porque los países del norte de Europa, Suiza, Dinamarca, Suecia, Alemania, Holanda, fueron países que fueron hijos de la Reforma Protestante, en donde la ética cristiana, la ética protestante, permeó todas las instituciones y fueron instituciones que fueron creadas y formadas en base a esa ética, instituciones que funcionan. Por eso vemos que los sistemas de justicia en esos países funcionan 1000 veces mejor que los nuestros y que esos valores están ahí. Y esos fueron los valores que solidificaron a Occidente, que le dieron a Occidente la primacía que Occidente tiene hoy en día. ¿Qué está pasando hoy en día? Bueno, Europa está renegando el cristianismo. Y esos valores que la sostenían, esos valores que eran, ¿cuáles son esos valores? Bueno, la honestidad, la integridad, el respeto a la vida humana, el tú tener una ética de trabajo adecuada. Todos esos valores se están perdiendo. Entonces estamos viendo lo que estamos viendo, la disolución que hay hoy en día. Yo quiero que tú continúes hablando de eso en el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Mil citas edificantes, compiladas por Salvador Gómez Dixon.
Hemos estado hablando acerca de la corrupción y del alto costo de la impunidad. Y para la cita del día queremos compartir una de Agustín de Hipona, cuando él decía: sin justicia los reinos no son más que bandolerismo. La corrupción sin castigo, el alto costo de la impunidad. En los dos segmentos anteriores hemos visto que cuando la corrupción, las personas hacen lo malo y eso no tiene una sanción, el pueblo se desenfrena, como dice la Biblia. Tony, yo quiero que tú nos hables de ese alto costo de la impunidad. Bueno, tenemos Porque hay personas que pueden pensar, no, yo hago lo malo y no pasa nada, está todo bien, está todo bien, está todo bien. Hay un costo por eso. Hay muchos, ese costo tiene muchas aristas. Y un caso que debemos de poner un ejemplo es el famoso caso de Odebrecht. Porque es un caso internacional que no involucra solamente a la República Dominicana, que ha sido uno de los grandes afectados de este caso, sino que en Estados Unidos se produjo ese caso, en Perú se produjo ese caso, en Ecuador se produjo ese caso, en muchos países de América Latina se produjo ese caso. ¿Y qué pasó en ese caso? Y ha causado una de las conmociones políticas más importantes. De hecho, el caso Lavallato, ¿verdad? Como se llama el famoso caso de Odebrecht, que inició los movimientos populares en Brasil, que culminaron con la renuncia de la presidenta de Brasil, muestra el repudio que ha tenido en toda la América Latina la forma en que se ha manejado esa compañía, que se había manejado así por años. Aquí en República Dominicana tenía muchísimos años. ¿Pero qué hacía esa trabajando. compañía, Tony? ¿Qué era lo que hacía? Básicamente es una compañía constructora, ¿verdad? Como todo el mundo sabe, que se entera por la prensa, una compañía constructora que tenía montado un sistema de corrupción para tener el éxito que tuvo. Y básicamente su sistema se basaba en el soborno organizado desde los mismos gobiernos. Porque fíjate que el tinglado era el siguiente: ellos sobornaban a los presidentes y entraban en un acuerdo con candidatos a la presidencia y con futuros presidentes para montar un esquema de recaudación de fondos que permitía que esos gobiernos volvieran y se perpetuaran en el poder, y que a su vez le daban nuevos contratos a esa compañía. O sea, era un tinglado de corrupción lo que había. Ahora, el tema es, ¿cuál es el costo de eso? Bueno, el costo de eso es altísimo. Vamos a empezar por las famosas, no solamente el hecho de los sobornos. ¿De dónde salen los sobornos? Bueno, salen de las obras. Si ahí se pagaron $300 millones en soborno, 400 millones en soborno, esos salieron de un sobrecosto a las obras. De sobrevaluación. Claro. Exacto. Pero no solo eso. Cuando tú le pagas a un funcionario, a un ministro de Obras Públicas, un sobreprecio o un soborno, ¿qué tú vas a hacer también? Tú vas a tener la libertad de jugar con los precios de esa obra que tú estás haciendo. O sea que eso es incalculable. Nosotros nunca vamos a saber la realidad de las sobrevaluaciones que ahí se hicieron. Eso pasó nunca lo en vamos varios a saber. países de América Latina. Y Latina. eso lo pasó en varios países de América Latina. Y eso realmente, el costo social, porque no solamente es el hecho del costo que tuvo, que con los cientos de millones de dólares que aquí en República Dominicana y en el resto de América Latina ellos se llevaron de las arcas del Estado, están impidiendo otros programas de desarrollo primario y fundamentales para el Estado. Por ejemplo, aquí los hospitales hay una desatención médica tremenda. Aquí se habla del problema del aborto y de cómo esas pobres mujeres tiene que haber una ley para aborto porque aquí hay que ser sensible a la situación de ella. Pero en estudios que se han hecho, la principal causa del aborto en República Dominicana es desatención médica. ¿Y dónde viene eso? Bueno, de una falta de presupuesto para tener hospitales en condiciones. Ese es el costo de la corrupción. Pero hay un costo no tangible, un costo que no se puede medir también. Y es el costo de cómo eso va corrompiendo una población, cómo eso va creando una disolución social en donde todo el mundo quiere participar de la piñata. En el día de hoy, por ejemplo, Inés Aispun, del Diario Libre, un diario de República Dominicana muy importante y un articulista, una editorialista muy importante, dice que la corrupción es casi prácticamente ya una necesidad para tú poder trabajar en una empresa. Si tú no pagas la coima o la mordida o el soborno, el peaje, ¿verdad? Según el país donde estén, si tú no pagas eso, tú no puedes conseguir un contrato.
Y eso no solamente en República Dominicana, eso pasa en muchísimos países de América Latina también, y aún en otros países No, y después hay que tomar también. préstamos para pagar esas Exactamente. cosas. ¿Quién paga esos préstamos? El pueblo. Ahora Exactamente. fíjate, ¿qué es lo ideal? Que haya una clase media pujante en todos los países. Si la clase media está bien, el país en sentido general va a estar bien. Pero ese tipo de cosas encumbra a un grupito y tiende a destruir la clase media porque no hay quien compita con ese tipo de soborno, ¿no? ¿Quién compite con Odebrecht para poder conseguir obras del Estado o con honestidad, obras importantes que permitan que empresas cualquiera puedan prosperar sanamente y que haya un sano juego económico, Competencia. una competencia económica sana en un país? No se puede. Nosotros estamos en un punto de inflexión muy importante. Si aquí no se hace justicia como debe ser el rol que el gobierno debe jugar en este papel, o en otros países de América Latina, como en el caso del Perú, En el caso ¿verdad? de Perú. Donde realmente es un caso, un modelo a copiar. ¿Qué pasó en Perú? Bueno, en también? Perú, como estábamos hablando antes del programa, ¿verdad? El presidente del Perú, Kuczynski, hizo una ley para inhabilitar políticamente a cualquier persona que participe en un acto de por vida. corrupción. De por vida. De por vida. De por vida. Inhabilitarlo de por vida. O sea, Y ya ya esa cobraron. persona, si tú cobraste en cualquier cosa, en cualquier acto de corrupción, no importa el tamaño, tú estás inhabilitado políticamente. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado de eso? Las personas van a temer. Esa es la función del gobierno. Dice la palabra de Dios en Romanos 13, que Él lleva la espada para que teman. Es crear el temor de que el costo del crimen es alto. Y esa es la función primaria y principal del gobierno. Si aquí no se hace algo donde la nación y el pueblo queden satisfechos y haya una justicia real, verdadera, transparente, los costos de no administrar la justicia adecuadamente en la nación dominicana o quizás en otras naciones de América Latina donde están pasando estos procesos van a ser terribles en términos de el desencanto popular y la posibilidad de estallidos sociales o de movimientos, ¿verdad?, sociales que traigan inestabilidad y grandes pérdidas a esta nación. Esta es una nación que depende del turismo, fundamentalmente. Si aquí no hay estabilidad política, si aquí no hay seguridad ciudadana, como estamos viendo, hay un terrible problema de inseguridad ciudadana, nosotros vamos a pagar un costo altísimo que nuestros nietos y bisnietos serán los que lo van a pagar. Entonces, Tony, ¿no hay esperanza? Bueno, yo creo que, vamos a ver en dos vertientes. Primero, yo creo que hay una tremenda oportunidad de cambio en esta nación, pero para eso los ciudadanos tienen que empoderarse. Y aquí estamos acostumbrados a que el ciudadano es un ente que no opina, que no dice nada, pero yo creo que los ciudadanos en un sistema democrático deben empoderarse y reclamarle a los gobiernos que cumplan su función. ¿Reclamar cómo? Por eso, nosotros, de una manera pacífica, de una manera respetuosa, pero usando todos los mecanismos que la democracia provee, esa marcha en contra de la impunidad, para mí fue una marcha exitosa. Por Tony, más que la quieran el programa desacreditar. se ve en varios países. Explica qué es lo que es la marcha de la impunidad. Ok, la marcha de la impunidad fue una marcha que se hizo aquí, al igual que en Brasil y al igual que en otros países, en contra de la corrupción. Y que la esperanza nuestra es que así como en otros países trajo cambios importantes, que aquí también nosotros veamos que sea un punto de inflexión en donde el gobierno realmente responda a la nación. Nosotros no queremos realmente que haya una ruptura de ninguna manera del sistema democrático. Nosotros queremos que continúe el sistema democrático. Nosotros respetamos las autoridades establecidas, pero entendemos que esas autoridades tienen que dar una respuesta a esta nación, una respuesta que ha sido dilatada, una respuesta que ha sido postergada y una respuesta que ha sido negada a los ciudadanos de la República Dominicana. Entonces eso es una forma de hacerlo. El empoderamiento ciudadano, que se termine el terror de que no se puede hablar contra un gobierno que está haciendo las cosas mal. No, eso no puede ser. Aquí tiene que venir un cambio y el ciudadano tiene el derecho democrático. Y lo segundo, que el ciudadano piense al momento de votar y no vote por la barriga, sino que tenga un voto de conciencia. Cuando digo votar por la barriga es que no vote por mis intereses, como ocurre muchas veces. Yo voto por este partido porque ahí tengo una tía y ahí tengo un empleo y a mi hija la tienen empleada allí, aquí, allá.
sino que su voto sea un voto de conciencia, un voto de valores. Ahora, lo triste de eso es que no solamente los ciudadanos no tienen un voto de conciencia, sino que aún los creyentes mismos no tienen muchas veces un voto de conciencia. El creyente es, sin lugar a dudas, la persona más informada en valores que hay en la sociedad, porque los valores vienen de Dios y el creyente está manejando la palabra de Dios. Entonces el creyente es una persona informada y tristemente el creyente, lamentablemente, en muchas de nuestras naciones vive en un dualismo, donde él puede separar lo secular de lo sagrado. O sea, tú estás diciendo que los creyentes, a pesar de sus convicciones cristianas, votan por aquel que le conviene, no importa que sea una persona Correcto. que vaya en contra de los principios Exacto, cristianos. Exactamente, porque no vive una vida integral, cristianamente hablando. Es decir, él tiene que ser un creyente en la mesa de votación, él tiene que ser un creyente en el momento que está cerrando un contrato, él tiene que ser un creyente en el momento de pagar sus impuestos, él tiene que ser un creyente también en el momento de asistir a un hermano en necesidad o de vivir una vida íntegra y una vida, digamos, pura y santa, como Dios demanda. Pero en todos esos aspectos él tiene que ser un creyente. El problema es que muchos creyentes son creyentes el domingo y de lunes a sábado se comportan igual o muchas veces tristemente peor que los inconversos. Nosotros tenemos que, el cristianismo, el evangelio tiene que afectar la cultura. Y yo creo que gran parte del problema que nosotros estamos viendo hoy en día aquí es que el evangelio, el cristianismo, no ha afectado la cultura como la afectó, por ejemplo, y volviendo al tema de la reforma una vez más, en la reforma protestante, donde tuvo un efecto extraordinario que transformó la sociedad. Ahora, Tony, para que haya una transformación de la sociedad, debe haber una transformación en el hombre, porque tú decías que en Génesis todo pensamiento del hombre era de continuo hacia el mal. Sí. Entonces, tiene que haber un cambio en el hombre. Mira, la principal arma de transformación del mundo es el evangelio, no hay duda de eso, definitivamente. Pero no todos se van a convertir, no seamos ilusos. Entonces Dios ha dado un instrumento de la gracia común para administrar la justicia en un mundo donde hay personas que viven conforme a su conciencia y hay personas que no viven conforme a su conciencia. ¿Cómo disuadimos a la persona que no tiene temor de Dios? Que él sencillamente va a hacer lo que él quiera si no hay nada que se lo impida. Bueno, pues entonces en ese caso ahí tenemos, claro, con eso no quiero decir que no hay ciudadanos serios y responsables, personas moralistas que también, por respeto a su familia, por respeto a su nombre, ellos se conducen de una manera apropiada. Pero realmente el disuasivo que Dios ha dejado, y Él no se equivoca, es que la justicia sea punitiva, que el gobierno ejecute una justicia y sancione severamente a los que cometen un crimen. Lo que estamos viendo hoy en día de los líos de Odebrecht es la falta de una justicia punitiva, es que por años se ha practicado en nuestra nación y en otras naciones el crimen con impunidad, sin castigo. Y una sociedad que ha entendido que ese es el modelo a seguir y que nosotros tenemos que, todo el mundo quiere llegar ahí. Es más, de hecho, si tú llegas a una posición de gobierno y no sales rico, te dicen tonto, lamentablemente. Entonces tiene que haber un cambio en el hombre. Sí. Y, perdón. No, di tu última idea, no te preocupes. No, yo creo que debemos de, quizás Sugel es la persona más apropiada para hablar de qué debe hacer el creyente y la iglesia en un gobierno o en un país donde impera la impunidad o para evitar que impere la impunidad. Sí, pero ya en eso tendremos que dejarlo para un último programa. Yo le iba a decir a Sugel que despidiera el programa. Sin embargo, brevemente podemos decir lo siguiente. Primero, el creyente está llamado a orar por las autoridades. En segundo lugar, el creyente está llamado a ser un ente activo en la sociedad. Yo no solamente soy miembro de una iglesia, yo soy dominicano. Y como dominicano, yo debo, como decía Tony, hacer todo lo que esté a mi alcance dentro de la democracia y con el respeto debido para tratar de impulsar los valores en los que nosotros creemos, porque son los valores que van a mantener la estabilidad nacional. Pero definitivamente el arma con la que nosotros contamos como cristianos es el Evangelio. Y debemos seguir predicando el Evangelio, debemos seguir predicando lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para salvar y transformar a personas
pecadoras en personas que quieren hacer la voluntad de Dios y que tienen temor de Dios. Entonces, ahí está la iglesia como un ente evangelizador. La iglesia no está llamada a ser política, la iglesia no está llamada a hacer proclamas políticas, la iglesia está llamada a predicar el evangelio. Pero cuando la iglesia predica el evangelio correctamente y predica las escrituras correctamente, está equipando al creyente que está ahí sentado, que también es un ciudadano, está ayudándolo a conformar una cosmovisión bíblica, una cosmovisión cristiana, que le va a permitir a ese individuo no solamente ser un buen cristiano el domingo en la iglesia, le va a permitir ser un buen padre, un buen esposo, un buen trabajador y un buen ciudadano. Y va a haber un cambio en la sociedad y donde se va entonces a respetar y exaltar los valores bíblicos que Cristo proclamó. Tony mencionaba la reforma, pero también podemos mencionar el impacto social que tuvieron los grandes avivamientos del evangelio en Inglaterra y en otros lugares de la reforma hasta acá. Y fueron cambios que no fueron directamente planteados para un cambio social. El cambio social fue un elemento colateral, fue un beneficio colateral de la predicación del evangelio. Y a ustedes, gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Si está interesado en la transmisión de este o varios programas, comuníquese con nosotros a nuestro correo entendiendolt@gmail.com.